¿qué es el pericardio? Recuerden que el pericardio es la capa protectora, ¿no?, que recubre el corazón y que tiene dos capas importantes, ¿no? Tiene un pericardio, una membrana, ¿qué debería ser? Es una membrana fibroserosa que recubre el corazón y que recubre al inicio de las grandes arterias, o grandes vasos, como son la arteria aorta, la arteria pulmonar principalmente. Tenemos un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Y dentro del pericardio fibroso está el pericardio parietal y el pericardio visceral. Y entre las dos capas del parietal, que está pegado al corazón, y el visceral, que es más externo, existe un líquido. Y a eso se llama el líquido pericardio, que se encuentra dentro de la cavidad pericardial. Eso es lo más importante. Es una membrana fibroserosa que tiene dos pericardios, el fibroso y el seroso, que es la capa más interna, pero el pericardio fibroso es el que está pegado y tiene sus dos capas, parietal y visceral, y entre ellas es la cavidad pericárdica, que contiene un líquido pericárdico que es más o menos 15 cc hasta 50 cc, o sea, de 15 mililitros a 50 mililitros, ¿no? Y dentro del pericardio pues, parietal está el pericardio seroso que estamos viendo, ¿no? Si la capa visceral pues, es la capa más cercana al corazón, cubre la superficie externa del músculo cardíaco y contiene tejido adiposo como de grasa, ahí está la grasa epicárdica, y el tejido nervioso, y cuando se inflama es por eso que produce dolor, ¿no? Eso es lo más importante. Una pericarditis, una inflamación del pericardio, produce gran dolor. Y el parietal pues es la interna y fibrosa, y está el pericardio seroso. ¿Qué más? ¿De dónde se irriga el corazón? El pericardio, pues pequeñas ramas de la mamaria interna, por la aorta, algunas ramas, y algunas de las musculofrénicas, y su inervación es simpática a partir de los ganglios estriado y dorsal, y de plexos cardíacos y diafragmático y aórtico, y el nervio vago por el plexo esofágico. Entonces tiene un nervio simpático y parasimpático. El simpático de los ganglios estriado y dorsal, y también de los plexos cardíacos y del diafragma, y del parasimpático por el plexo esofágico y el nervio laríngeo recurrente. Entonces esa es la inervación, ¿no? Entonces dentro de la fisiología del pericardio, recuerden que el líquido pericárdico tiene una función lubricante, lubrica, tiene fosfolípidos en su interior y generalmente reduce entre 200 veces la fricción entre el pericardio visceral y parietal, ¿no? Entonces evita el roce entre el corazón y las estructuras adyacentes, y su composición es sodio, potasio, y si vamos, es una composición muy similar a la sanguínea, ¿no?, salvo las proteínas. Entonces, tiene una osmolaridad menor que el plasma, debido a que es un ultrafiltrado, entonces no tiene tantas proteínas y una osmolaridad menor al plasma, básicamente. Pero lo demás es importante. Entonces, sus funciones del pericardio vendría a ser una función de membrana que permite la actividad cardíaca sin rozamiento con las estructuras, una función de barrera contra las infecciones por las estructuras adyacentes, que había de ser pulmón, la pleura, el mediastino. Mantiene el corazón en una posición fija, miren, el pericardio tiene algunas uniones, y fija dentro de la jaula torácica mediante estas uniones ligamentosas con el esternón, con la columna dorsal y diafragmática, ¿no?, y la que evitaría la torsión y el desplazamiento, si no el corazón estaría como un loco y torciéndose a cada rato. También tiene una función mecánica que limita la dilatación miocárdica. Dice que si quitáramos, en teoría, el pericardio, podrían ciertas cavidades dilatarse, especialmente las aurículas, ¿no?, y o el ventrículo derecho. Y mantiene una distensibilidad normal y una forma óptima del corazón, no solo desde el punto de vista anatómico, sino también desde el punto de vista fisiológico o funcional. Entonces, si tenemos una capa que protege y que evita que esto se dilate, y
tiene un líquido y evita que haya frote, también contribuye a mantener las presiones de diástole de las cavidades derechas, como no se dilata, mantiene la morfología cardíaca funcional o física y especialmente limita la dilatación de la aurícula en forma aguda. Y también algo que es importante es que limita el llenado de los ventrículos en algún momento. Y tenemos una presión dentro del pericardio, y miren esta forma de J, que existe la presión, ¿no? La presión dentro del pericardio, si tiene poco líquido, es una presión más o menos que va entre 4 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, la relación presión-volumen, esta es una relación presión con volumen, con un poco volumen que tiene 15 a 20, su presión es muy baja, ¿no? 3 a 5 milímetros o milímetros de mercurio. Sin embargo, si esto comienza a aumentarte a 50, 100, 150, todavía la presión dentro del pericardio es mínima, 3, 5, 2. Pero si comienza a pasar los 200, la presión poco a poco se incrementa, y si el volumen se incrementa, aunque sea en pocas cantidades, 10, 20, 30 milímetros, la presión se incrementa enormemente y puede producir un taponamiento cardíaco. Entonces esto es en forma aguda, ¿no? Entonces esta presión-volumen representa una curva volumen del pericardio que tiene forma de J, que comporta de forma que inicialmente es plana y que los aumentos de volumen originan escaso aumento de la presión hasta que llega a un volumen de reserva pericárdico, y en este volumen de reserva pericárdico, que más o menos son 200 mililitros, cuando pasa, la presión comienza a incrementarse enormemente dentro del pericardio. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si de forma aguda hay una inflamación y se forma, o hay una perforación y se aumenta el líquido dentro del pericardio, ya no son los 15 que hemos dicho o 50, si ya son 200, 210, 220, 300, puede taponar el corazón y morirse vuestro paciente. Sin embargo, hay pacientes que en forma crónica tienen derrame pericárdico durante meses o años, y ellos pueden tolerar, y esta forma en punto J puede variar hacia la derecha y tolerar incluso volúmenes de 2000 cc, y con 2000 o 1500 comienzan a taponarse. Eso no quiere decir, usted tiene 600 y tenemos hasta 2000, ¿no? Puede taponarse con 600. Si puede taponarse con 200 o 300, también podría taponarse con 600. O sea, el acodamiento o aumento brusco de la presión con mínimos incrementos de volumen, ¿no?, está situado con ese volumen de reserva pericárdico que más o menos es entre 200 que hemos mencionado, ¿no? Entonces, de 200 a 50, de 250 a 300 de volumen puede incrementar en forma aguda rápidamente la presión y producir un taponamiento crítico por ese límite de distensibilidad pericárdica que lo hemos llamado acá volumen de reserva pericárdico. Entonces, si extiende y se sube mucho el volumen dentro del pericardio, excede este volumen de reserva pericárdico, y en una primera parte, si de la curva a la izquierda el tejido es extensible, soporta, pero a la derecha el tejido ya no se distiende y la presión se aumenta, ¿no? Eso es lo que pasa. Los movimientos respiratorios, los movimientos de postura, así como la propia actividad del corazón, originan cambios del volumen cardíaco y volumen intrapericárdico. Entonces, volumen escaso, que es menos de 50, que hemos dicho que es lo normal, está debajo de esta capacidad o volumen de reserva pericárdico y no origina cambios significativos en la presión intrapericárdica, o sea, dentro del pericardio. Pero ¿cuáles son los factores que modifican la presión intrapericárdica? El volumen de las cavidades. Si el volumen de las cavidades se disminuye, la presión dentro del pericardio podría aumentarse o comprimir, y también depende del volumen pericárdico e incrementos de la presión. Entonces, si sube más de 50, 100, 150, 200 que hemos dicho del volumen de reserva pericárdico, también de eso depende la presión dentro del pericardio. Entonces, ya con esta parte anatómica, que solo es un recuerdo de lo que ustedes han hecho en semiología
Así que en fisiología y en anatomía vamos a tocar a la parte semiológica de las enfermedades del pericardio, porque si hacemos una semiología ahorita de un pericardio sano, no encontramos nada. Clínicamente, ni auscultatoriamente, ni palpatoria, ni percutoria, nada. En un paciente sano no vas a poder evaluar el pericardio. Sin embargo, un paciente que tiene una enfermedad del pericardio puede producir signos y síntomas que en semiología nos van a ayudar en el diagnóstico. ¿Y cuáles son esas enfermedades? La primera, la inflamación aguda del pericardio, la pericarditis aguda. La segunda, el aumento del líquido pericárdico, que puede ser por una pericarditis aguda, por una pericarditis crónica, ¿no? Por cualquier proceso inflamatorio, y eso se llama derrame pericárdico. Y la tercera, la pericarditis o inflamación del pericardio en forma crónica, que produce, miren, aquí es delgadito, aquí es un engrosamiento como una coraza alrededor del corazón, y a eso le llaman pericarditis crónica constrictiva. Entonces esas son las tres principales enfermedades que vamos a tocar en las enfermedades del pericardio. Dime. Bien, estoy en clase. Te amo, porque quiero. Listo, entonces suele producir respuestas al daño parecidas desde el punto de vista fisiopatológico y según su intensidad y evolución. Entonces, ¿qué es la pericarditis aguda? La pericarditis aguda es un conjunto de signos, bueno, es una inflamación súbita del pericardio que produce un conjunto de signos y síntomas, al cual se llama síndrome pericárdico inflamatorio, y que puede o no tener derrame pericárdico. Entonces es una inflamación del pericardio, pericarditis. ¿Puede tener líquido? Sí. También puede estar sin líquido. Ya. Entonces, y produce un conjunto de signos y síntomas que se llama síndrome pericárdico. ¿Quién produce esta inflamación? Puede ser causas infecciosas y causas no infecciosas. ¿Cuáles los signos y síntomas de esta inflamación del pericardio? Primero, el dolor torácico, que es típicamente agudo y pleurítico. ¿Qué quiere decir pleurítico? ¿Qué es un dolor pleurítico? ¿Cómo es el dolor de la pleura cuando han hecho semio de respiratorio? Inspiratorio primero, empeora, ¿no? Porque la pleura se inflama, ¿no? Entonces, básicamente es de ese tipo. Entonces, y mejora con la posición sentada y con la inclinación hacia adelante. Entonces, ¿cómo es el dolor torácico pericárdico de una pericarditis aguda? Te va a decir, es intenso, súbito, fuerte. Y el paciente, cuando te dice, o te dice, o tú te tienes que preguntar, y dices, a ver, toma aire, ay, me duele, empeora. Bota el aire, ¿te duele? Mejora, doctor, estoy mejor. Toma aire, ay, me duele. Y es pleurítico. Aumenta con la inspiración, disminuye con la expiración. 1, es importante. 2, aumenta con la posición de cúbito. Al echarse, aumenta. Mejora con la posición sentada o posición parada o con inclinación hacia adelante. Y muchos de estos pacientes tienen el signo del almohadón, que es ponerse una almohada e irse hacia adelante, sentados en su cama con una almohada y el tórax hacia adelante. Entonces, esa es otra característica. En la emergencia van a haber muchos pacientes con dolor torácico y algunos de ellos pueden tener una pericarditis aguda. ¿Cómo lo identificas? Con la característica semiológica del dolor. Generalmente es más en jóvenes. Por ejemplo, el otro día me llamaron, un infarto, doctor, es un chico que ha venido 14 años. 14 años con infarto, digo, qué raro, pues, ¿no? Extremadamente raro. ¿Y qué pasó? Ha venido por vacaciones con su colegio, eso fue en octubre del año pasado, con su colegio, y se ha puesto mal cuando ha llegado. A veces hay pericarditis por altura o procesos respiratorios altos, que había tenido una infección de la garganta 10 días antes. Entonces es un dolor agudo, intenso, pleurítico, que se mejora con la sedestación. Yo le dije, a ver, toma aire, me duele, y estaba echado y le dolía, ¿no?
A ver, bota el aire. Me mejora, doctor. A ver, siéntate. Ay, me siento mejor, doctor. A ver, échate. ¿Cómo va el dolor? No, ahí aparece el dolor. A ver, siéntate. Desaparece. A ver, échate. Aparece. Entonces, me dio la idea de ser semiológicamente una pericarditis. A veces escuchas el frote o roce pericárdico, que es un sonido superficial ya formado de chillido o rascado, como si estuvieras frotando dos hojas de cuero. A ver, cojan dos cueros y rásquenlo. Así es. Que puede aparecer en sístole o en diástole. Entonces tú puedes escucharlo en la sístole después del primer ruido o en la diástole después del segundo ruido, ¿no? Entonces, el frote pericárdico. Ese frote pericárdico puede ser transitorio. Se escucha más o se escucha mejor en la posición de pachón, del cúbito lateral izquierdo, a veces con el tórax hacia adelante, y a veces es superficial, lo escuchas y en unas horas dejas de escucharlo, el frote pericárdico. No se olviden que puede ser en sístole o puede ser en diástole. Y el último, cambios electrocardiográficos típicos, que eso no lo vas a poder ver si nos tomando un electrocardiograma. Entonces, las definiciones y criterios diagnósticos de la pericarditis, pues la aguda es un síndrome pericárdico inflamatorio que se debe diagnosticar con los siguientes criterios: dolor torácico pericárdico o pericardítico típico, ya les he dicho cuál es. Frote pericárdico, ya hemos hablado, y en los cambios electrocardiográficos, en la cual se cataloga una elevación difusa del segmento ST, que es de nueva aparición, o una depresión PR en el electrocardiograma. Puede haber derrame pericárdico en el ecocardiograma, tendría que hacer un ecocardiograma, ¿no? Y algunos hallazgos adicionales, como elevación de los marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación glomerular o el recuento leucocitario, o una evidencia de inflamación pericárdica por imagen, ya sea tomografía o resonancia. Se llama incesante cuando la pericarditis dura de más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses. Y se llama recurrente cuando hay una nueva pericarditis después de un primer episodio con un espacio libre de síntomas de 2 meses, de mes a mes y medio, 4 a 6 semanas. Le dio inflamación pericarditis, le dio hasta el 15 de junio, pero después 15 días estuvo normal, puede ser más, ¿no? 4, 15 de julio, ya es una semana, y después vuelve a aparecerse, 4 semanas, o sea, un mes, 4 semanas, 6 semanas, está libre, vuelve, es recurrente. Entonces, aguda, recurrente, y la crónica si dura más de 3 meses. Eso es, aguda, incesante, recurrente y crónica. La incesante, no se olviden que dura más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses. ¿Cuál es la etiología? La mayoría de los casos no se sabe, es idiopática. No sabemos la causa de la pericarditis. Hay un porcentaje que podemos ver. Entonces se dice que en los países desarrollados los virus son los causantes de esas infecciones respiratorias o gastrointestinales, y que son los agentes etiológicos más prevalentes de una pericarditis aguda. O sea, el antecedente, siempre pregunten a un paciente que ya tiene pericarditis, están sospechando, le preguntan, ¿hace 10 días o 2 semanas has estado enfermo de la garganta? Sí, he estado con tos, me ha dolido la garganta. Es lo más probable. ¿O has estado mal del estómago? Sí, he estado con una diarreíta, ya, puede ser, ¿no? Pero también pueden ser tuberculosis en nuestro medio, más frecuente, en el África también, Borrelia burgdorferi, parvovirus, Epstein-Barr virus, que son los agentes más prevalentes. Y menos frecuentes son enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, neoplasias, metástasis, o según después de una radioterapia en cánceres intratorácicos. Entonces, esto tienes que conocerlo, pero es mucho menos frecuente, ¿no? En los países como el Perú, en vías de desarrollo, pues la tuberculosis es la causa más frecuente de pericarditis aguda, y más en los portadores de VIH, ¿no? Los virus de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuál es la fisiopatología de la pericarditis? Pues se inflama
se infecta, el virus llega vía hematógena por un acceso directo al pericardio y va a producir una fibrina y sustancias inflamatorias. Eso va a producir malestar, fiebre, síntomas generales, dolor torácico y algunas veces el frote de las hojas inflamatorias y el frote pericárdico. Se dice que el 2% de los catarros con algún compromiso tienen algún compromiso pericárdico y 1/3 de los catarros o gripes o resfríos llega a ser pericarditis aguda, ¿no? Así es que 28% de las pericarditis agudas tienen un antecedente de un cuadro viral, de infección viral de las vías aéreas superiores entre 1 a 2 semanas antes del comienzo del dolor torácico, de los síntomas de pericarditis. Eso es importante, ¿no? Preguntar si ha tenido un resfrío, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la pericarditis? El dolor precordial, que ya hemos mencionado cómo es, y que a veces aparece con el signo del almohadón, ¿no? ¿Y por qué te pones así? No, me calma el dolor. Algunas veces la posición mahometana, ¿no? Como si estuvieran rezando los israelitas, los de Islam, de Israel y todos que rezan y se ponen hacia adelante, les calma el dolor. Síntomas generales como fiebre, malestar general, lo que hemos mencionado acá, ¿no? Síntomas generales, fiebre, malestar general, casi el 30%, y el dolor, ¿no? El dolor. Muchas veces tú puedes pensar esto es un infarto, ¿no? Que puede ser una pericarditis. Aunque yo no he visto muchas pericarditis en pacientes mayores, puede haber. Mucho más he visto en jóvenes o adultos jóvenes. Entonces el 60% tiene un dolor pericárdico que hemos mencionado las características y que se irradia al trapecio, a la región posterior, aumenta con la inspiración profunda, con la tos, con el ejercicio y disminuye con la inclinación hacia adelante, con la expiración o con la posición mahometana. 90% de los que tienen frote pericárdico se escucha como pisar nieve o ese roce pericárdico, ¿no? Que se ausculta mejor en el borde esternal izquierdo, todo borde esternal del esternón izquierdo, y inclinado hacia adelante en expiración o con la maniobra de Pachón, como hemos dicho. Y un 30% tiene un síndrome febril que está asociado al dolor, malestar general, ¿no? Dolor precordial, ya hemos mencionado que hay que descartar que sea un síndrome coronario. La disnea a veces aparece, pero sí síntomas generales, ¿no? Si hay manifestaciones hemodinámicas, hipotensión, shock, podría ser porque haya un derrame pericárdico que acompaña la pericarditis aguda y se puede producir un taponamiento cardíaco, ¿no? Algunas veces el paciente está ansioso, intranquilo, cianótico o pálido. Entonces siempre ustedes el diagnóstico deben sospecharlo con las características del dolor precordial, con el antecedente de la infección respiratoria y si no tiene factores de riesgo para enfermedad crónica, ¿no? Porque si tú tienes un paciente de 60 años con colesterol alto, con familias con infartos cardíacos, con hipertensión, con diabetes, lo primero que tendrás que pensar no es pericarditis, sino es un síndrome coronario, un infarto, ¿no? Lo primero que tendrás que pensar. Pero si tienes un paciente sin factores de riesgo, joven, 14 años como el que les he dicho, lo primero que pensaré pues no es un infarto, ¿no? Pensaré en pericarditis. Yo tenía un paciente de 25 años, 28, que llegó, igual lo pasaron a UCI también, y le pusieron aspirina, clopidogrel, enoxaparina y era una pericarditis aguda. El examen físico es importante, no se olviden, a veces el frote pericárdico puede aparecer muy frecuente si somos perspicaces en la auscultación, y también la taquisfigmia. ¿Qué era la taquisfigmia? Que puede aparecer en el 50% de los casos. Aumento de la frecuencia del pulso, ¿no? Pulso, nada más, de taquicardia. Entonces, siempre ver si hay posición del almohadón, la posición de plegaria mahometana, a veces hay fase sabotagada y ligeramente cianótica, a veces hay injuricación yugular, no son frecuentes, pero si hay compresión del pericardio puede haber.
Y raras veces o cuando es muy severo puede haber reflejo o vagal como defecación espontánea, que eso nunca lo he visto, o región precordial abultada. A la palpación puedes sentir el frote pericárdico algunas veces en cerca de la base, ¿no? El pulso es rápido, taquisfigmia, el pulso puede ser disminuido y rara vez hay pulso paradojal que te está diciendo que hay, aparte de pericarditis, derrame pericárdico importante. A veces, rara vez, hepatomegalia y ascitis, eso sí es que pasa varios días. A la auscultación, el frote pericárdico, que si desaparece, piensen que hay más derrame pericárdico, por el frote es por inflamación, pero si hay más líquido, dejan de rozar la capa parietal y visceral y ya no hay frote. Entonces eso es por el derrame, ¿no? Los ruidos cardíacos pueden estar ligeramente disminuidos y algunas veces el golpe pericárdico. Ya la percusión tiene una forma oval y simétrica con respecto al borde izquierdo. Exámenes complementarios, ya los he dicho, ecocardiograma, electrocardiograma, cuando hay supradesnivel difuso, ¿no? Pues debemos hacer rayos X y algunas veces punción pericárdica. Entonces, la pericarditis idiopática es una de las pericarditis principales, no sabemos la causa, se puede asociar a pleuritis y neumonitis, son más difíciles, cede con antiinflamatorios y no evoluciona hacia derrame con taponamiento cardíaco, ¿no? Pero puede haber una recidiva en 25% de los casos. Hay una pericarditis que es el síndrome de Dressler, una pericarditis generalmente es en las primeras semanas después de un infarto de miocardio, 1 o 2 semanas después de un infarto, pero puede ser 3 hasta 4 semanas. Es de carácter autoinmune, ¿no? Y generalmente se presenta igual, ¿no? Me vuelve a doler, o sea, tenía un infarto y si le vuelve a doler, tú se está reinfartando o tiene un infarto nuevo. Pero puede ser una pericarditis. La auscultas y escuchas el frote pericárdico, entonces diagnosticas la pericarditis o síndrome de Dressler, ¿no? Se puede asociar a fiebre, pericarditis, neuritis, artralgias. Y también puede haber, después de una pericardiotomía, entró a una sala de operaciones, lo operaron del corazón, abrieron el pericardio, lo cerraron y después de la cirugía puede producir una inflamación y eso se llama pericarditis post-pericardiotomía, ¿no? Después de la cirugía, y también postraumáticas, de ahí un golpe, ¿no?, en el pecho y se inflama. Otras, pues, enfermedades del tejido conjuntivo como el lupus eritematoso sistémico, puede producir derrames o pericarditis, por infecciones, ¿no?, postcardiotoráxicas o cirugías cardiotoráxicas en los inmunosuprimidos, los que tienen ruptura de esófago, ¿no?, pueden inflamar y por continuidad inflamar el pericardio. Después de tuberculosis, pues a veces una fiebre, una pericarditis tuberculosa, pero también puede haber, y uno de los más frecuentes que pueden ver es la pericarditis urémica, ¿no?, que puede ser con o sin dolor y con frote pericárdico en los pacientes en diálisis. No se olviden eso. Entonces, en diálisis podríamos tener esta inflamación. Entonces, ya hemos tocado la primera, que era la pericarditis aguda. Entonces, preguntas sobre pericarditis aguda. Ya pueden diagnosticar, sí, ¿no? Con semiología podrías darte un buen diagnóstico. El segundo es el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco. ¿Qué era el derrame pericárdico? Aumento del líquido pericárdico más de lo normal, más de 50 cc, y que si es que llega a un valor que pasa esa reserva pericárdica, puede producir una compresión de los ventrículos, eso se llama taponamiento cardíaco y la muerte. Entonces, el derrame pericárdico es la presencia de líquido en el pericardio superior a lo normal. Hemos dicho que lo normal es de 15 a 50, que generalmente es por una enfermedad pericárdica inflamatoria o infecciosa que produce mayor líquido y que puede ser ya sea trasudado o sea con proteínas como un exudado. Si es trasudado,
piensen en falla cardíaca, un paciente con falla cardíaca puede hacer derrame pericárdico, un paciente con bajas proteínas, hipoproteinemia, puede hacer derrame pericárdico, y la anasarca, ¿no? Un paciente que está encharcado puede hacer trasudado y derrame pericárdico. Pero también puede ser tipo exudado. ¿Y en quienes se produce exudado? En una inflamación del pericardio que ya puede ser infecciosa o no. Y esto puede llevar al taponamiento cardíaco. Hemos dicho que la curva J pues puede ser con 100, 200, incluso menos a veces, ¿no? Pero generalmente paseando a los 200, 250, 300 mililitros. ¿Qué es el taponamiento? Vendría a ser la compresión cardíaca provocada por este derrame pericárdico, ¿no? O sea, acumulación de líquido o sangre en el pericardio. Entonces, este es un fluido derrame pericárdico que lo vemos ahí. Entonces, si es de instauración lenta, del líquido pericárdico o de inflamación, pues la presión intrapericárdica puede ser normal y puede acumularse, hemos visto, hasta 2 litros, que es una barbaridad, una botella de Coca-Cola ahí adentro. Pero se tolera porque la adición más o menos va lento. Pero si va de 80 a 150 de líquido de manera rápida, esto puede taponar. Y la adición de más de 150 a 200 cc de manera rápida aumenta la presión intrapericárdica y puede dar taponamiento cardíaco. También se dice cuando el derrame se localiza en la región anterior y posterior, siempre es grande y tiene como mínimo 300 mililitros de líquido, ¿no? Entonces, en la ecografía podríamos ver esto, ¿no? Si en la región anterior tiene y en la región posterior, ya decimos que tiene un derrame pericárdico importante y por lo menos tiene desde 200 a 300 mililitros de líquido, ¿no? Pues recuerden que la presión intratorácica depende del volumen del derrame, de la cantidad de aire en el pericardio, de la velocidad de acumulación, si es rápida o no, porque si es rápida, aumenta rápido la presión y se tapona el corazón, y también de las características físicas del pericardio. Si es un pericardio nuevito, sano, tranquilo, se distiende y puede tolerar un poco más. Pero si es un pericardio enfermo y inflamado, ¿no?, puede que con menos cantidad se tapone el corazón. Y también depende de la volemia. ¿Qué quiere decir esto? Depende de la cantidad de líquido que hay dentro del ventrículo izquierdo. Por eso que las pericarditis o los derrames pericárdicos severos o moderados no deben recibir diuréticos. Buenas noches. Paulito, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Paulito? ¿Cómo estás? Dime. Dime, estoy en clases. Dime, Paulito. ¿Ya en el seguro quieres que lo haga? Mañana, ¿qué día es? Mañana es martes. El miércoles se buscará. A las 10. Me llamas. ¿Ya? Ya, Pablo, que tenga ya su electro y sus exámenes de laboratorio y todo. Listo ya. Ya, Pablo, ¿cómo hablas? Entonces depende de la volemia. Y eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces ustedes ven un paciente que tiene edemas y no pensaron que fue por un derrame pericárdico importante crónico y le dan diurético. Baja la volemia y se choca el paciente y se muere. Entonces, los pacientes con derrame pericárdico severos o taponamiento cardíaco no deben recibir diuréticos, ¿no? Está contraindicado. Eso es para séptimo más o menos, ¿no? Causas del derrame pericárdico son similares a la pericarditis agudas. Pueden ser virales, como todos los coxsackies y adenovirus y virus que hemos visto. Pueden ser bacterianas como la tuberculosis, que también, pero estafilococo y Haemophilus strepto también. Hongos, con enfermedades sistémicas, enfermedades inflamatorias sistémicas como fiebre reumática, artritis reumatoidea juvenil, lupus, colitis ulcerosa, Kawasaki, cáncer, neoplasias, tumores, traumáticas y posoperatorias como traumas penetrantes de tórax, un catéter central mal posicionado. Hemos puesto una vez un catéter,
un marcapaso transitorio y se perforó y se murió el paciente. Entonces eso también te puede pasar, ¿no? O después de pericardiotomía, lo que hemos visto el síndrome, o elevación de la presión venosa. Drogas pueden producir derrames pericárdicos, la procainamida, la hidralazina, la penicilina, el dantrolene y las antraciclinas, u otras, ¿no? Presión venosa central elevadas, como el síndrome de vena cava superior, la hipertensión pulmonar primaria podría dar derrames pericárdicos, la falla cardíaca derecha, que hemos dicho, o la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada también. Entonces, ¿una pericarditis nos puede llevar al derrame pericárdico? Sí. Hemos dicho que puede producir más líquido y hay más inflamación del pericardio, puede llevar al derrame pericárdico. Y una pericarditis aguda, una neoplasia, una pericarditis urémica, hemos dicho en los pacientes en diálisis, ¿no? Que pueden tener derrames pericárdicos. Los hemopericardios traumáticos por disección, ruptura cardíaca, la tuberculosis nos puede llevar a un derrame pericárdico significativo y alto riesgo de taponamiento. Y las causas más comunes en países desarrollados son las neoplasias y las idiopáticas, que no se sabe la causa. Yo tengo la mamá de uno de mis alumnos, era mi interno esa vez, le estaba en Lima haciendo la residencia y le encontré derrame pericárdico. Le tuvieron que sacar y nunca supimos la causa. Le hicieron cultivos, le hicieron secreciones, nada. Y hasta ahorita, más de 12, 15 años, está normal y no ha vuelto a tener derrame pericárdico. Dependiendo de las características macroscópicas, a veces cuando ustedes tienen un derrame pericárdico importante, severo, se tiene que punzar y sacar el líquido pericárdico. Y dependiendo de la forma del líquido pericárdico, podemos decir o sospechar un diagnóstico. Por ejemplo, si este es el corazoncito todo bonito y este es el pericardio, el espacio pericárdico, y ustedes encuentran un líquido serohemático o seroso, ustedes tienen que pensar en pericarditis viral o autoinmune. Si tienen un serohemático, o sea, entre medio que tiene medio amarillento pero también medio sanguinolento, pericarditis tuberculosa es la primera opción, neoplasias o cánceres, o después de radiación o idiopática, que no sabemos la causa. Si es hemático, si es sangre, lo que tienen que pensar es en disección de la aorta con ruptura, traumatismos heredados, perforación cardíaca por catéteres, diátesis hemorrágicas, infarto con ruptura cardíaca. Y si es blanco y sale leche, ¿ya? Que tendrían que pensar es un quiloso y en ruptura del conducto torácico por traumatismos o tumores, ¿no? Y si es amarillo patito, citrino, pues le llaman derrame colesterínico y eso generalmente se produce en hipotiroidismo crónico grave, ¿no? Pues, por la macroscopía también podrían llegar, pero para eso tendrían que punzar y sacar el líquido pericárdico. ¿Cuál es la fisiopatología del derrame pericárdico? Si hay mayor aumento de volumen en el pericardio, esto es lo normal, pero si llega a haber más, que puede ser 150 a 200, la presión intrapericárdica se va a aumentar poco, pero va a aumentar. Y si llega más de eso, de ese volumen de reserva, la presión va a aumentar y en la curva J se va a incrementar más la presión de la relación volumen-presión. Entonces esta curva J que hemos dicho de la relación volumen puede tolerar, hemos dicho, si es en forma crónica, pero si es agudo, pasa a los 200 y se eleva. Entonces, ¿qué pasa normalmente en el corazón? Llega la sangre a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y eso es normal. Pero si hay más derrame pericárdico, si es mucho y muy importante, va a comprimir principalmente el ventrículo derecho, a veces la aurícula no tanto porque no tiene tanta protección, pero casi. Y este volumen que llega va a ser menor y va a desplazar el septum. Entonces lo que bote a la pulmonar y regrese al lado izquierdo va a ser menor. Entonces con cada latido la presión puede disminuir.
Pero disminuye, ¿por qué? Porque le llega menos volumen al lado derecho por esta compresión. Entonces la presión arterial va a caer en un derrame pericárdico importante. Y va a aumentar la presión retrógrada. Como no puede pasar mucho volumen acá, se regresa el volumen a la aurícula derecha, esto regresa a la vena cava superior y ¿qué va a haber? Ingurgitación yugular. Y en la vena cava inferior ¿qué va a haber? Hepatomegalia y signos de falla derecha, porque aumenta la presión retrógrada y va a haber edemas en miembros inferiores, y esto es crónico. Entonces la presión arterial disminuye y con la inspiración profunda va a disminuir más, porque con la inspiración profunda ¿qué va a pasar? Mayor regreso, retorno al lado derecho, ¿no? Pero va a haber mayor volumen acá y va a comprimir el septum y va a caer la presión. Entonces la caída exagerada de la presión arterial, más de 10, algunos dicen 20 milímetros de mercurio, se llama pulso paradójico. Entonces ya saben qué es el pulso paradójico. Es la caída exagerada de la presión arterial. Más de 10, algunos dicen más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y eso se produce más grave en el shock cardiogénico, ¿no? Con la inspiración profunda. Entonces, el derrame pericárdico, así como la pericarditis, también tiene signos y síntomas. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Si esto es un pericardio normal, miren un derrame pericárdico severo, ¿no? Grande. Si comprime esto, ya hemos dicho que va a comprimir las cavidades derechas y va a producir, ¿no?, las manifestaciones clínicas. Lo normal, hemos dicho, de 15 a 50, es leve a moderado, que generalmente están asintomáticos, no tienen síntomas. Y muchas veces es un hallazgo, porque le hiciste una ecografía, porque le hiciste una radiografía, pero los severos, los derrames pericárdicos severos, sí tienen síntomas y están asociados o a pericarditis o a un taponamiento cardíaco, dependiendo de la velocidad y de la cantidad que existe. Entonces, un aumento de 150 a 200 milímetros de manera brusca a esos 50 que ya existía va a producir síntomas. Y si es de 500 a 1500 en forma lenta, hemos dicho que pueden estar poco sintomáticos o asintomáticos y tolerar hasta 2 litros. Entonces, todo depende de la velocidad que se acumule. ¿Y cuáles son los síntomas? Ya hemos dicho, si es leve a moderado, puede estar asintomático o algunas veces pocos síntomas, y el derrame pericárdico severo va a producir dolor torácico, un disconfort que hay, que puede ir atrás, disnea de esfuerzo porque disminuye el volumen minuto, hemos dicho que ya no llega mucha sangre al lado izquierdo, y eso al caminar va a disminuir la irrigación y le va a decir fatiga muscular, disnea, puede producir astenia y malestar porque no llega volumen minuto al músculo, puede producir hipotensión y shock, ingurgitación yugular por dificultad de llenar el ventrículo derecho, signo de Kussmaul. ¿Cuál es el Kussmaul? ¿Cómo era el signo de Kussmaul? Es la ingurgitación yugular y ustedes normalmente deben decirle tome aire y debe colapsar la ingurgitación yugular, eso es lo normal. Pero si no colapsa o aumenta, eso se llama Kussmaul. Se aumenta, se ingurgita más con la inspiración. Signo de Kussmaul. ¿En qué es? En derrames pericárdicos severos, ¿no? El pulso paradójico precoz, ¿qué cosa era? La caída de la presión, hemos dicho ahorita, más de 10 milímetros de mercurio con la inspiración. ¿Y cómo se tomaría esto? Lo correcto es tomarle la presión o ponerle una agujita, ¿no?, a la arteria, ponerlo a tu monitor con la curva, toma aire y vas a ver que con cada latido la presión te da 120, 120 o 100, 100, 100, toma aire y cae en 85, 90, 80, ahí ya cayó. Eso sería el pulso paradójico. Pero eso no lo puedes hacer, pues tú. Entonces, si tú estás en una comunidad, ¿cómo harías? Ingurgitación yugular, le tomas la presión, la sistólica bajas poco, digamos en 100, ya está en 100. Bajas hasta 90, ya llegó 10 milímetros de mercurio de disminuido, ¿no? Y sigues escuchando tu presión. Y ahí lo cierras, la perilla, ya no sigues bajando. Lo dejas en 88, por ejemplo. Y le dices, tome aire profundo. Toma y dejas de escuchar. Bota y vuelves a escuchar.
Entonces, cuando toma aire, cayó más la presión. Más de 10 milímetros de mercurio puede ser un pulso paradójico. Ahora, la otra fácil es tomarle el pulso. Le tomas el pulso al paciente y le dices, tome aire. Si sientes que disminuye la intensidad, es más débil con la inspiración, pues puedes sospechar. No es un diagnóstico definitivo, pero es una sospecha de un pulso paradójico, ¿no? Que ya cae en la presión con la inspiración. Eso es lo que puedes sospechar. La matidez puede ser anormal en el precordio, porque si tiene derrame pericárdico ya comienzas a palpar y puedes dibujar incluso cuanto es más mate y puedes decir, no, acá parece cardiomegalia, pero puede ser por el derrame pericárdico. Y los ruidos cardíacos, ¿cómo estarían? A la auscultación, alejados, porque hay volumen, hay líquido. Entonces los ruidos cardíacos alejados y disminuidos, ¿no? El impulso o el choque de punta estaría disminuido en intensidad. A veces hay un signo de Edward, que son en derrames pericárdicos grandes, y el signo de Roche en derrames pericárdicos mínimos. ¿Qué es el signo de Roche? Es la presencia de una zona de matidez en la parte interna del quinto espacio intercostal derecho. Pues acá, ¿no? Quinto espacio intercostal derecho, lado derecho, quinto espacio intercostal derecho, lo golpeas y debe ser toc, 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 ¿no? Pero si es tac, 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 matidez, signo de Roche. Y el signo de Edward, ¿qué era? Matidez y soplos tubáricos en el vértice del escápulo izquierdo, en la región posterior, ¿no? Ahí lo escuchas o lo golpeas y es mate, o hay un soplo tubárico con inspiración. Eso se produce cuando el derrame es grande. ¿Cómo es el dolor? Dolor torácico, que puede ser por hipersensibilidad autoinmune. Muchas veces se dice que es ausente en la tuberculosis, en el cáncer, en la urémica y en la radiación. Si se dan cuenta, todos estos son crónicos, ¿no? Mientras que en los agudos sí hay dolor. ¿Dónde se localiza el dolor? Retroesternal y precordial izquierdo. Y la forma de inicio puede ser agudo en la pericarditis aguda y crónico pues en las pericarditis crónicas o derrames pericárdicos crónicos. ¿A dónde se va la propagación? Se va a cuello, a brazos y a hombro izquierdo. Pero parecido al síndrome coronario, pero derrame pericárdico crónico. Me duele acá, pero desde hace meses, semanas. Puedo pensar en... El tipo puede ser pleurítico a veces, otras veces es urente o quemante. Y en la pericarditis aguda, con derrame pericárdico, aumenta con la inspiración y con los cambios de postura y la tos que les hemos dicho, ¿no? Pleurítico. Y disminuye con la posición genupectoral o al sentarse. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial tanto de la pericarditis como del derrame pericárdico? El infarto, ¿no? O el síndrome coronario que hemos mencionado nosotros. Y cuando el derrame pericárdico ya es muy importante, y hemos dicho que este volumen comprime el septum, puede producir el taponamiento cardíaco con la caída de la presión arterial menos de 90 milímetros de mercurio. Entonces, el signo de pulso paradójico es con inspiración, cae la presión más de 10 milímetros de mercurio, algunos dicen hasta 20, más de 10 milímetros de mercurio, y el pulso arterial se hace más lento. ¿Cuál sería el tratamiento del derrame pericárdico? Punzar por esta región para sifoidea o directo aquí con una guía ecográfica y sacar el líquido pericárdico. ¿Y cuáles son los signos y síntomas del taponamiento cardíaco? Los síntomas sería disnea, el paciente estaría disneico, ortopnia, no tolera el decúbito, sudoroso, ansioso, confundido porque no llega sangre al cerebro, está con hipoperfusión, ¿no? Dolor interescapular, dolor abdominal, no llega sangre al riñón, oliguria, todos signos de falla del lado izquierdo. Y otros signos, la piel fría y viscosa, como está chocado, taponamiento cardíaco, está chocado el paciente. Está taquipneico, está respirando rápido, está taquicárdico, hay incurgitación yugular, hay hipotensión, presión diferencial reducida, tonos cardíacos disminuidos, hepatomegalia y cianosis periférica. Y de todos estos existe la tríada de Beck, ¿no? ¿Cuál es la tríada de Beck? Hipotensión, paciente que está con hipotenso, chocado, menos de 90 la presión,
Ingurgitación yugular, que tiene ingurgitación yugular y ruidos cardíacos alejados, sospecha en un taponamiento cardíaco. ¿Ya? La triada EDEC. Puedes pedir exámenes complementarios como un electrocardiograma. Recuerden que puede haber complejos pequeñitos o alternancia eléctrica. Una radiografía de tórax, puede haber cardiomegalia, y una ecocardiografía en la que ves la cantidad de derrame pericárdico, o ves, ¿no? Miren, en el electrocardiograma hay una alternancia eléctrica con un complejo chiquito, uno grande. Uno chiquito, uno grande es porque está latiendo en una gran cantidad de líquido en el corazón y se produce eso. La radiografía de tórax, esto es lo normal, una silueta cardíaca pequeña, y en un derrame pericárdico puede existir el signo de la cantimplora, ¿no? Cuando han visto cantimploras, se ve esto, ¿no? Forma de cantimplora, que es aquí hay líquido y aquí hay líquido, y esto se ve con una cardiomegalia. Miren la diferencia que existe entre lo normal y una cardiomegalia por un derrame pericárdico. Y aquí otro electrocardiograma con alternancia eléctrica, grande, pequeño, grande, porque los complejos van variando. Eso es porque hay una gran cantidad de líquido. O aquí otros, ¿no? Derrame pericárdico, que aquí se ve que está el corazón acá, pero esta segunda silueta que hay líquido, derrame pericárdico. Y en la ecocardiografía, que no debería haber esto, ese es el derrame pericárdico importante, y el corazón está aquí latiendo en un líquido en volumen. Acá hay derrame pericárdico, derrame pericárdico. Y acá también podemos ver en la tomografía. Entonces, es el método más sencillo. Entonces, como conclusión de los derrames pericárdicos severos y como hallazgo clave, habría una ingurgitación yugular, que es más de 100%, un signo de Kussmaul, taquicardia y un pulso paradójico más de 10 milímetros de mercurio para derrame pericárdico severo. Y por último, la tercera y no menos importante es la pericarditis crónica constrictiva. Hemos dicho que había una pericarditis aguda, una pericarditis incesante si dura más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses. Había una recidivante o recurrente que con 4 a 6 semanas libre de síntomas podría producir pericarditis, y una crónica, más de 3 meses. Esa crónica puede inflamar tanto el pericardio que puede volverlo grueso, como hemos visto en una diapositiva al principio, y eso producir una compresión del corazón, y eso llama pericarditis crónica constrictiva. Entonces, ¿qué es la pericarditis crónica constrictiva? Es un síndrome clínico provocado por la inflamación crónica del pericardio, y que esta membrana fibroelástica se va a contracturar, especialmente la capa visceral, y se asocia con derrames libres, pero como lagunas, loculado de escaso volumen. Hay una cicatrización fibrosa y hay una calcificación de ambas hojas pericárdicas. Entonces, de lo que estaba libre y bonito dejando, pues está inflamado crónicamente y está fibrosadas. Y hay una obliteración de la cavidad por adherencias, ¿no? Entonces, miren, lo normal del pericardio es 1 o 2 milímetros, y esto es el miocardio, y en esta pericarditis constrictiva llega casi hasta 20 milímetros. Es una pericarditis, un engrosamiento del pericardio. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta pericarditis constrictiva? El 50% de diagnóstico patológico es inespecífico, no se sabe. Muchas veces puede ser tuberculosis, es la principal causa en nuestro medio. Otras veces puede ser por una inflamación purulenta, después de una radioterapia, por problemas autoinmunes, urémica en los pacientes que están en diálisis, que está aumentando cada vez más. Después de una cirugía cardíaca puede ser así como el queloide. ¿Han visto el queloide, no? Se hace una herida o les cortan y se hace una inflamación. Eso también puede haber un queloide dentro del pericardio, y eso se llama, después de, por ejemplo, una cirugía cardíaca puede aparecer. O algunas veces no se sabe la causa idiopática. ¿Cuál es la fisiopatología? Similar al derrame pericárdico severo. En la pericarditis crónica hay fusión de las hojas pericárdicas, una eventual calcificación, y esto lleva a una constricción y fallo cardíaco. Entonces disminuye la elasticidad o la rigidez del pericardio. Esto va a producir
una dificultad en el llenado diastólico, más del lado derecho al principio, y esto va a llevar a un mecanismo de Frank-Starling, que hay disminución del volumen sistólico de ambos ventrículos. Esto va a hacer que haya bajo gasto cardíaco, y ese bajo gasto cardíaco va a hacer que aumente la presión de fin de diástole, va a aumentar la presión venosa sistémica, y eso va a producir ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edemas, todo falla del lado derecho, y el bajo gasto va a ser como falla del lado izquierdo: fatiga muscular, cansancio marcado, adinamia, no va a querer hacer nada el paciente como estos meses, disminución de la fuerza, adelgazamiento y disminución de la agudeza mental. Entonces, en la anamnesis siempre preguntar cómo es, y los signos y síntomas son inespecíficos, son graduales, son tardíos y suelen pasar desapercibidos, y después de meses se dan cuenta. Generalmente de esfuerzos moderados, malestar precordial indefinido, ortognia, palpitaciones, astenia, fatigabilidad, ascitis y pesadez abdominal, y disminución de la agudeza mental. Entonces, descartar antecedentes de enfermedad pericárdica previa. Entonces, si ya te he dicho, yo he tenido pericarditis, se me han hospitalizado y ahora tiene ingurgitación yugular, piense pericarditis constrictiva, ¿no? O tenido tuberculosis y ahora tiene ingurgitación, pericarditis constrictiva. O estoy en diálisis y ya tiene ingurgitación, falla del lado derecho, puede ser pericarditis constrictiva o derrame pericárdico también. Interrogar sobre las causas, otras causas capaces de producir insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Al examen físico, falla del lado derecho, ¿no? Son tardíos pero más típicos, ¿no? Ascitis, más o menos abundante, edemas con fovea en miembros inferiores, ingurgitación yugular y hepatomegalia. Signos de falla derecha. El signo de Kussmaul también está presente, era en derrame pericárdico severo, pero también en la pericarditis constrictiva, que es un aumento patológico de la ingurgitación yugular con la inspiración por una dificultad de la distensión de las cámaras ventriculares. Y a veces el signo de Friedrichs, que es una onda profunda Y del pulso venoso, ¿no? Entonces, hay pulso paradójico, también tiene pulso paradójico. En la inspección, el paciente tiene ascitis precoz, más o menos abundante, edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, y a nivel local, si hay sinequias en el pericardio, puede haber una retracción permanente o en sístole. Entonces tú lo evalúas en sístole, lo examinas, y cada que late el corazón en sístole se hunde las costillas o el espacio intercostal. Eso es porque puede haber unas sinequias, una inflamación del pericardio hacia esa zona y jala, ¿no? Entonces puede haber retracción permanente o solo en la sístole de espacios intercostales en el precordio y pared posterior izquierda del tórax, ¿no? Eso puede haber. O una retracción sistólica de la región sifoepigástrica con inspiración. Toma aire y ¡bum!, se hunde, ¿no? ¿Por qué? Porque el pericardio lo jala. Podría haber. Los pacientes se asemejan a los cirróticos. Los cirróticos, ¿han visto? Son así, ¿no? Entonces se asemejan a los cirróticos o a los hepáticos avanzados, pero se diferencia por la presencia de ingurgitación yugular, ¿no? En los cirróticos no debería haber ingurgitación yugular, en estos pacientes sí. Hay leve cianosis labial y las pruebas funcionales hepáticas pueden estar normales en el pericarditis constrictiva, ¿no? Si hay mucho avance, sí. A la palpación hay una dificultad en la percepción del choque de punta. Puede desaparecer, o un choque cardíaco en espejo invertido, ¿no? El choque jala, como hemos dicho. Y tiene pulso paradójico, similar al del derrame pericárdico severo, caída de la presión arterial, están hipotensos, ¿no? Hay hepatomegalia, signos de falla del lado derecho, y en la percusión, pues a veces no está como cardiomegálico, ¿no? Puede ser límites cardíacos normales, no deslizables, y puede asociarse, si hay derrame pleural, a matidez de una o ambas bases.
A la auscultación, el corazón está rápido, taquicárdico, regular, a veces puede haber arritmias, los ruidos cardíacos están disminuidos, ¿no? Y en la región paraesternal izquierda se puede encontrar el golpe pericárdico o no pericárdico, ¿no? Que es un ruido al final o al inicio de la diástole, después del segundo ruido, de corta duración, producido por la detención brusca del llenado ventricular. Entonces, escuchas dup, dup, y hay un golpe no pericárdico, dup, 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 es un golpe pericárdico. Hay exámenes complementarios, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, ¿no? Que ahí viene un engrosamiento del pericardio, y la ecocardiografía donde se ve el engrosamiento del pericardio. Entonces, no se olviden de estas tres enfermedades: pericarditis aguda, ya saben cómo diagnosticar, súbito, intenso, ¿no? Con malestar general, antecedentes de 10 días o 2 semanas antes de tener un proceso inflamatorio, ya sea respiratorio o digestivo, con dolor pericárdico intenso, que aumenta con la inspiración, pleurítico, que baja o disminuye con la expiración, que cede con la posición sentada, que empeora con la posición echada. El derrame pericárdico, que en leve o moderados generalmente no tienen síntomas, pero ya cuando hay severos, hay disnea, signos de fatiga muscular, ¿no? Ingurgitación yugular, y si llega al taponamiento cardíaco, la tríada de Baker, ¿no? Y la pericarditis crónica constrictiva, en la que se parece mucho al derrame pericárdico, pero que es en forma crónica, hay gran ingurgitación yugular y gran falla del lado derecho con ascitis, edemas, y que hay que sospechar. ¿Preguntas? Listo, chicos. Servido. ¿Qué horas son? Ya puedes ir a tus clases, doctor. Solo acá hay 40. Ah, no, 44. Está muy bien. Vaya.